Vamos a iniciar. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en tiempo real. Quienes nos estén viendo posteriormente también sean bienvenidos. Vamos a iniciar entonces. En la última familia que vimos, ¿cuál fue? Terminamos dos de una familia anterior que recibieron nombres como neologismos, que son muy nuevos los nombres que les dieron, y comenzamos con otra familia. ¿Cuál fue la familia que cerramos y cuál fue la familia que comenzamos? ¿Qué familias de falacias cerramos y cuál comenzamos, chicos? Acabamos con las falacias contra el criterio de relevancia y empezamos con las del criterio de suficiencia. Perfecto, perfecto. En las de criterio de relevancia, ¿qué es lo que pasa? Las premisas no son relevantes para concluir lo que se quiere concluir. Entonces, se quiere concluir una cosa, pero las premisas no son relevantes. Las premisas llevan a otras cuestiones diferentes. Pueden llevar, pero a conclusiones diferentes. O sea, es equívoco si utilizamos esas premisas para las conclusiones que queremos dar. Ahora, en las de suficiencia, ahí sí es que definitivamente son insuficientes. Estamos exagerando. Nunca se derivaría esa conclusión de las premisas que tenemos. Perfecto. Y de esto descubrieron algunos ejemplos interesantes. ¿Estuvieron viendo ejemplos? ¿Estuvieron viendo alguna situación por allí? Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, bienvenido. Profe, sí, de hecho había encontrado una para el póster Procter Oak, que me pareció como muy interesante. Es de hecho de la serie Ricky Morty, había buscado por ahí como por YouTube a ver de qué se trataba porque quería como ampliar la información. Repíteme, por favor, solo te entendiste que hiciste post hoc, ergo Procter Hoc, que te pareció muy interesante. Repíteme esa última parte que no te escuché bien. Había buscado por YouTube acerca pues, de la falacia Procter Oak, pues como para ampliar la información. Encontré una muy interesante que apareció en la serie de Ricky Morty. Es como que quisiera, pues aparte, compartir el link con los compañeros para que lo vieran también, como decirles como de qué trataba. Entonces, por supuesto. En esa serie el director de la escuela estaba juzgando la veracidad de la religión cristiana. Entonces, al estar ocurriendo un montón de catástrofes en la ciudad y como estaban apareciendo unas cabezas gigantes, entonces pues en ese momento él empezó a rezar y pues todo en la ciudad se había calmado. Entonces él le atribuyó pues ese hecho a la oración. Entonces concluyó que las cabezas eran Dios y formó una religión pues alrededor de todas ellas. Pero resultó que todo se había tranquilizado gracias a que pues Rick llegó a un acuerdo con las cabezas, porque lo único que querían era ser impresionados con un espectáculo musical o algo por el estilo. Entonces, de hecho, se había desviado mucho de lo que en realidad era. Perfecto. Magnífico ejemplo. Dentro del pensamiento religioso es supremamente frecuente. Post hoc, ergo propter hoc. Esto ocurrió después de tal cosa tiene que ser la causa, ¿no es cierto? No hay de otra. Entonces, por ejemplo, yo les ponía una situación X, les decía, bueno, una persona está enferma y escucha a Daddy Yankee y se recuperó, entonces cree que fue Daddy Yankee que lo curó, pero es una forma un poco sutil, era un poco sutil de decir que eso suele ocurrir en el pensamiento mágico, atribuirle algo a cualquier cosa, a cualquier causa. Entonces, si yo soy shintoísta y creo en el kami, entonces estoy en contacto con todos los espíritus de los ancestros. Si estoy en contacto con los espíritus de los ancestros, cada vez que ocurra X cosa que yo desea que ocurre, que ocurra en subjuntivo, como le hice un tributo a los espíritus, entonces ocurrió porque los espíritus me lo dieron. Pero lo mismo puede estar pensando el que le hace el culto a la diosa muerte, entonces hace sus sacrificios, o el que está practicando palo mayombe, bueno, cualquier tipo de pensamiento mítico religioso suele atribuir el origen y las situaciones del mundo a una relación causal con el tipo de relación que él tiene con la divinidad o con los espíritus o con cualquier cosa por el estilo. Entonces, que el mundo espiritual es el que ha generado el mundo material. Eso es muy típico y es interesantísimo que lo hayas traído. Entonces, yo voy a tratar de ser un poco sutil, pero lo dijiste con toda la claridad. Excelente, Andrés. Listo, profe. ¿Tienes alguna otra que quieras mencionar? Sí, profe, quería como resaltar esta, a ver si estaba correcto, también de Procter Oak. De hecho, que en la reforma tributaria de este año, el presidente Iván Duque había afirmado que una reforma social y fiscal es urgente porque necesitamos seguir protegiendo a los más vulnerables.
Pues yo concluí que podía ser ese tipo de falacia, porque la causa de que no sepan proteger a los más vulnerables no es precisamente la falta de una reconstrucción al modelo tributario, porque hay muchos otros factores que son sociales y económicos que pueden afectarlos. Perfecto, muy interesante porque, bueno, estamos atribuyendo una causa falsa, primero, ¿no es cierto? Pero aparte de atribuir una causa falsa, también estamos en el punto de mostrar todo lo que es traumático, peligroso, las consecuencias nefastas, sembrar miedo y terror. Entonces, si yo comienzo a decir, si esto no pasa, va a empezar a ocurrir esto y crece de tal manera y crece de tal otra, y sembrando miedo hasta unas últimas consecuencias, aparte de tener una causa falsa, ¿qué otra falacia de la última familia que vimos se ve así, que va creciendo cada vez en la exageración? ¿Esa no Profe, sería la ad baculum, profe? sí, pero la pensaba en Es la de fuerza, sí. de las otras, yo supongo que la pendiente resbaladiza, ¿no? Perfecto, perfecto. Todavía más que el ad baculum. El ad baculum yo amenazo, claro. Mira lo que va a pasar, qué miedo y lo amenazo, pero muestro fuerza. Siempre esa es la diferencia, aquí se muestra una fuerza. En cambio, en esta se siembra terror. La de sembrar terror es uno de los mecanismos favoritos de los partidos, particularmente los ultranacionalistas. La mayoría de partidos que han sido de extrema han sido ultranacionalistas. El ultranacionalismo es en sí ya una forma de falacia, per se, ya es una forma de falacia de apelación a las emociones exacerbada, que si no eres parte de los que adoramos la bandera, mueres. Si no eres parte de los que adoramos la bandera, eres un traidor. Bueno, eso ya per se es una falacia de apelación a las emociones, como llevado al nacionalismo, pero uno de los principales instrumentos que han utilizado es sembrar miedo. Hay naciones en las cuales las personas suelen leer mucho más que en Colombia. En Colombia, por ejemplo, el promedio de lectura de una persona es 1 o 2 libros al año, a lo sumo. Hay naciones en las cuales hay personas que leen bastante, que hay un promedio de lectura alto, en los cuales hay pensadores críticos muy interesantes. Estamos hablando que hay lugares donde, por ejemplo, es frecuente y cotidiano escuchar a Chomsky. Con frecuencia sale de los medios de comunicación o tiene sus propias redes y lo escuchan con frecuencia. Hay lugares en donde es frecuente escuchar a Richard Dawkins, a Daniel Dennett. Entonces hay una cantidad de personas, o en su momento fue frecuente escuchar a Derrida, a Deleuze, a Foucault, personas que tenían algún tipo de pensamiento crítico, al margen de que cualquiera pueda estar o no de acuerdo con lo que planteaban, tenían pensamiento crítico. Hay sitios en donde el pensamiento crítico es escuchar a Jorge Barón, a Polo Polo, bueno, cosas por el estilo, bien. Cada lugar tiene sus particularidades, pero el punto es que cómo logran controlar un pueblo que sea más lector, un pueblo que tenga otros pensadores críticos. Entonces, uno de los puntos más fuertes que se utiliza es justamente esa, sembrar terror. Si ustedes hacen esto, pasa aquello, luego pasa lo otro, luego pasa lo otro, y comienzan a sembrar una cantidad de terror sobre supuestos y sobre casos hipotéticos. Y lo peor, de base están parados en un engaño, porque como nos lo decía Andrés Felipe, que es algo que hay que resaltar, el supuesto del cual parte es falaz. El supuesto de que esta es la causa, y como esta es la causa, esta es la forma de tratarlo. Esta es la forma de tratarlo, pero es que esa no es la causa. La causa del problema es principalmente una corrupción endémica que lleva a que se pierda 3 veces el dinero que quieren recibir. Entonces, ese dinero que quieren recibir, aun si lo recibieran, seguiría siendo peligrosísimo, porque ¿para dónde se va a ir? Va por primera vez, después de tanto tiempo, por primera vez va a ser verdaderamente utilizado en las necesidades urgentes que presuntamente se necesitan, o va a seguir siendo la caja menor para que la corrupción cada día se vuelva más grande y ya sea no 3 veces, sino 4 veces, gracias a que también se puedan robar esto. Entonces, esa es una de las causas principales, pero no es la única. También una cantidad de despilfarros burocráticos enfermizos. En total, cuando se suma eso, son billones de pesos gastados en una cantidad de cosas inoficiosas. Uno de los puntos interesantes de generar un armisticio con el grupo más importante del país es que si se genera un armisticio, con el número de efectivos que hay y con el número de armas que hay es suficiente. No es necesario que se siga pensando en multiplicar por billones el tipo de aviones, el tipo de armas, el tipo de uniformes, por billones. Billones nada más
en uniformes. Y cuando compran uniformes y gorras que no han estrenado, tienen que gastarse otros billones porque van a cambiar el diseño. Acaban de sacar en ese momento billones en unas gorras que les acabaron de dar billones de pesos y no sirven porque hay que volver a sacarlas porque van a cambiarles el uniforme. Entonces, pues es una cosa enfermiza que un país que acaba de hacer un armisticio, un tratado de paz en el cual se ha dejado a un lado por lo menos 5.000 combatientes, que estén pensando en que se siga invirtiendo el 60% del Producto Interno Bruto, 40 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto en la milicia, pero que además, aparte de eso, en dotación militar se esté gastando más o menos otros 10% del Producto Interno Bruto, y cuando se gastó todo, hay que volver a sacarlo porque no sirvieron, porque hay que sacar uniformes nuevos, o que hay que sacar 14.000 billones para unas aeronaves, en donde, por favor, pues, o sea, no tiene sentido. La causa es totalmente ridícula, por eso es muy interesante lo que nos plantea Andrés Felipe. Esa no es la causa. La causa es que hay una corrupción endémica, enfermiza, que por más que se pueda gastar, podría ser una reforma tributaria al 25, al 30%, podría ser al 40%, y nadie puede asegurar que eso va a poder saciar una corrupción del tamaño y del calibre que tiene este tipo de naciones. O sea, eso no es la solución de nada, siempre y cuando no se ataque el problema real. Y la repartición del Producto Interno Bruto de una manera tan desigual, tratando de inventar guerras, porque esa es parte de los preceptos de Goebbels, el enemigo, ¿no es cierto? Siempre hay que tener un enemigo, siempre hay que inventarse un enemigo. La única forma, generar miedo. ¿Y cómo se genera miedo? Con esa pendiente resbaladiza, también la llaman el copo de nieve o la bola de nieve, que comienza pequeña, pero va creciendo, entonces se va exagerando. Va a pasar lo otro, miren qué peligro. Si no, entonces no vamos a poder sobrevivir 6 semanas. Y además, no van a existir universidades, como si eso lo hubieran concebido en algún momento. Y además la educación, como si hubieran pensado en eso en algún instante. Entonces es muy complicado. Interesantísimo el ejemplo, Andrés. ¿Algo más que nos quieras mencionar? Profe, pues sí, pero quisiera comandarle paso a los demás compañeros, o pues si no tiene ningún problema. Perfecto. ¿Qué otra persona nos quiere contar ejemplos que hayan buscado, que hayan encontrado? Y Andrés, gracias, porque hace días no te escuchaba tan proactivo. Al principio estuviste siempre y hubo unos días en los que no tanto, y muy chéveres tus aportes. Listo, profe. Gracias a usted. ¿Qué otra persona nos quiere contar? Cualquier ejemplo que haya mirado. Profe, quizás en el marco del paro nacional de ayer hay algunas falacias en cuanto a generalización. Entonces, algunas personas afirman que generalmente las personas que asisten a los paros nacionales son vándalos y que solo buscan oportunidades para el desorden, para saquear. Entonces, creo que esa sería una falacia por generalización temprana, creo que es. Es de distintas traducciones. Generalización apresurada, generalización precipitada. Sí, distintas traducciones. Muy interesante. Eso es lo que nos ibas a decir, ¿no es cierto, Camilo? ¿Tienes alguna otra? No, esa era la que iba a decir. Sí, perfecto. Somos muy dados a las generalizaciones, eso es muy frecuente. Somos muy dados, es algo muy, muy intuitivo. Decir, es que todos pensamos que esto, es que todos pensamos que aquello. Entonces, si hay desórdenes, con eso se deslegitima la protesta. Si hay un desorden, implica que la protesta es desordenada. Si hay unos revoltosos, implica que la protesta es de revoltosos. Es una forma sencilla de tratar de pasar a blanco y a negro. El mismo precepto del enemigo interno. Es el mismo precepto de tener un enemigo, el precepto de Goebbels, la propaganda nazi, tal cual, de pensar. Esto lo podemos pintar en blanco y en negro. Entonces, si pasa cualquier cosa, es negro. No hay grises, no hay ninguna escala cromática del blanco al negro, no hay grises ni tampoco hay colores. Eso es una falacia. ¿Estás conmigo o estás en contra mía? Eso es una falacia, también vamos a mirarlo. Entonces, no hay ningún punto intermedio, se hace un falso dilema. Y todo el que no cabe dentro de los buenos tipos es un mal tipo. Ahora, esto va en ambos lados, porque también se generaliza muy fácilmente diciendo, es que el que está en contra del tipo de protestas que hacemos nosotros es un paraco. Es que el que está en contra del tipo de protestas que hacemos nosotros, todos lo único que piensan es plomo es lo que viene, plomo es lo que va. Eso es lo que dicen un grupo, claro,
pero también se está generalizando que todas las personas consideran ese tipo de cosas. Entre las personas que tienen otro tipo de vida diferente, hay docenas de personas que lo que tienen es miedo, que lo que sienten es pánico. Personas que sienten pánico porque les han infundido toda la vida, desde la política y desde el púlpito, que pensar una cosa distinta es un crimen, que si piensan una cosa diferente es un crimen, que si piensan una cosa diferente son asesinos, les van a robar, les van a quitar lo que hayan obtenido. Entonces hay cientos de personas que tienen miedos, que han sido engañados. Hay unas cuantas personas que no son necesariamente un asesino, un psicópata, ni plomo en lo que viene, ni plomo en lo que va, sino que también hay personas que, por ejemplo, son de una tendencia conservadora y creen en lo que están hablando. Creen que lo primero es la propiedad, la familia, Dios, y eso por encima de cualquier tipo de situación. Entonces, hay muchas formas de generalizar y decir que todos los que están en contra mía son el enemigo, son los paracos, son los que plomo en lo que viene, plomo en lo que va, estudian vagos, pero no necesariamente todo es así. Fácilmente para un lado o para el otro caemos en esta idea de la generalización. Por el comportamiento de unas personas tendemos a generalizar que todos son idénticos. Por supuesto, aquí nos lo plantea, todos los políticos son corruptos, etcétera. Nos lo estaba mencionando Luis, y definitivamente no es necesariamente de esta forma. Hay lugares que tenían su forma de buscar que no fuera de esta manera, digamos en Esparta, en la época en la que tenían una diada de reyes, cuando tuvieron dos, usualmente había una representación del poder del pueblo, y esa representación del poder del pueblo, si el rey había hecho actos en contra de Esparta o había realizado actos de corrupción, etcétera, los podían incluso decapitar. Había otros lugares, pero todavía, por ejemplo, en la Europa nórdica, no es un salario competitivo con el sector privado el ser un político. El que se vuelve político en la Europa nórdica lo hace porque tiene una cierta convicción. De hecho, todos viven muy espartanamente, es decir, de una manera semejante a lo que planteaban en el comunismo y cosas por el estilo, porque los lugares en los que viven mientras están en su labor de sesión son apartamentos iguales para todos, no son apartamentos de lujo, no es un loft, nada, es un apartamento muy modesto, todos viven el mismo tipo de apartamento, reciben el mismo tipo de emolumentos, que son unos salarios realmente muy moderados. Les está prohibido, mientras están en esto, tener otro tipo de ingresos. Bueno, una cantidad de situaciones que hace que ellos no estén allí porque sea una prerrogativa de buscar cómo robar o cómo encontrar dinero, sino que los que están allí lo hacen mientras se limitan de muchas cosas para servir, para poder generar unas políticas de bien común. Entonces, no se podría analizar que todos los políticos son iguales, incluso en los países más corruptos, tal vez haya personas honestas, tal vez, ¿por qué no? El problema es que estando adentro de un sistema tan corrupto que solamente se sostiene en virtud de la corrupción, o sea que no hay puntos intermedios, sino que la única forma de mantenerse allí es estar de una parte o en otra haciendo algo. Es difícil que haya limpieza, pero tal vez hayan personas que tengan algo de ideas, de principios, de valores. Es posible, ¿no es cierto? No podríamos decir que todos son corruptos. El problema es que esto se quiere volver un tipo de vida, que nunca han hecho una carrera, no tienen cómo sobrevivir, sino que la única forma de poder sobrevivir es ganándose contratos al estar adentro del sistema enquistados. Eso se termina volviendo un cáncer que hace metástasis. Bueno, muy interesante lo que están planteando desde ambos lados, se puede ver eso. Excelente. Dana, bien puedes, bienvenida. Buenas tardes, profe. Pues más que un ejemplo, tenía como una duda. Ayer, pues con lo del paro nacional, los indígenas Misak derribaron acá en Cali una estatua emblemática del conquistador Sebastián de Belalcázar, pues en todo el proyecto que ellos llevan de cómo hacer una reivindicación a esta imagen de los opresores y genocidas, y ellos también fueron los que hicieron este mismo acto con una estatua en Popayán. Y el periódico El Tiempo como que informó la noticia y decía indígenas Misak tumbaron la estatua no sé qué,
en el marco del paro nacional, y abajo decía, ya van cuatro cámaras de fotomulta, como pues también que las habían tumbado, y a mí se me hizo muy curioso, pues que tenía que ver como las fotomultas con lo de las indígenas y la estatua. Entonces pues quería preguntar si había como algún tipo de falacia en que pusieran eso ahí como queriendo insinuar que era culpa también de ellos, o si simplemente era pues el mal periodismo de siempre, o si había ahí de pronto como algún tipo de falacia. Bueno, interesantísimo lo que me plantearon. No he visto de primera mano el titular, ¿no es cierto? Pero acá se pueden ver muchas cosas reflejadas, muchísimas cuestiones diferentes reflejadas se pueden ver. Se puede ver, por ejemplo, algún tipo de periodismo que tenga tendencias. Gracias, Dana, por mandar el link para poder observarlo. Entonces, hay periodismos que tienen tendencias, eso es obvio. Entonces, tienen un tipo de editorial. Lo contrario al tipo de editorial, lo pueden fácilmente disimular, disfrazar, lo pueden por debajear. Entonces, si tienen un sesgo especial, todo lo que esté en contra de ese sesgo, lo pueden por debajear, lo pueden humillar y lo pueden ultrajar. Eso pasa. Hay un periódico, no quiero decir el nombre de este medio en España, por decir alguna cuestión, que son 3 letras, las primeras 3 letras del alfabeto, pero no quiero decir su nombre. Este medio existe un poco antes de la época de Franco, pero mientras todos los medios se cerraron, este medio continuó abierto. ¿Por qué continuó abierto en una época en la cual cerraron todos los medios de comunicación? Seguramente era franquista. Por supuesto, porque seguía ese tipo de tendencia. Claro que sí, porque naturalmente era una editorial del régimen. Entonces lo que hacían era informar al régimen. Todavía existen y siguen todavía siendo negacionistas, bueno, una cantidad de cosas por el estilo. Bueno, entonces ustedes podrán ver en los titulares y en el contenido negacionismo, periodismo perverso que lo que busca es generar relaciones causales donde no las hay, etc. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, absolutamente reales. Se hace mal periodismo, lo que se busca es generar inconformidad y generar confusión. Ahora, una falacia como tal, ¿qué falacia podría haber allí? Ustedes detectan una falacia, les voy a compartir en ese momento para que veamos. Perfecto, entonces aquí pueden ver ustedes, los indígenas del pueblo Misak, que también nacharon debajo del monumento en Popayán, dicen que es una reivindicación frente a un genocida. Pero miren cómo continúa. En 4 sitios de Cali han sido derribadas fotomultas de tránsito. Bien. Acá viene el punto clave. Esa información voluntariamente quiere generar confusión en las personas, ¿sí o no? ¿O sería una simple casualidad? No, pues resulta muy conveniente. Claro, eso es extremadamente conveniente, es extremadamente extraño que lo presenten acá. Por decir alguna cosa, podrían decirnos, ¿hace cuánto tiempo han sido derribadas esas 4 cámaras de las fotomultas? ¿Ocurrieron ayer mismo? Es decir, ¿son producto de los marchantes? Eso es importante. ¿Ocurrieron ayer? ¿Estaban en el camino de los marchantes o no? Porque de pronto pudieron haber sido simplemente vándalos o pudo haber sido producto de otro tipo de cuestiones. Entonces, lo primero, ¿ocurrió ayer sí o no? Ah, no, ocurrió en los últimos 10 días. ¿Y entonces qué importa eso? O en los últimos 20 días. No tiene ninguna relación. Lo que quieren obligarnos a pensar es post hoc, ergo propter hoc. ¿No es cierto? Nos quieren obligar a pensar en eso. Pero realmente, ¿qué tipo de falacia allí? Daniela, ¿nos quieres contar algo? ¿No es cierto? Sí, profe, no sé si es la de relevancia. Son falacias contra el criterio de relevancia, sobre todo falacias de ambigüedad. Voluntariamente quieren poner ambigüedad. Pero, es decir, atención, lo hacen con la suficiente sutileza como para que no pueda tener una demanda o una denuncia por injuria y por calumnia. Que sea difícil, pero una sutileza que es difícil que un abogado demuestre que están diciendo que habían sido los indígenas.
pero lo suficientemente claro como para que cualquier persona diga, a estos indios y tal cosa y tal otra. ¿No es cierto? Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren lograr, ¿o no? Sí, claro, profe. Pues yo apenas vi eso ahí, se me hizo como tan absurdo. O sea, yo decía como que tiene que ver lo uno con lo otro. Perfecto. Además, dejan ahí la frase como sin contexto, como sin, al menos, o sea, no sé, que estuvieran diciendo como, ¿y qué más ha pasado en el paro? Pues así sea Es muy como dando mala propaganda, pero solo no sabemos cuándo ocurrió eso. lo tiran ahí sin contexto. Hay 4 cámaras que tumbaron, listo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Esas 4 cámaras estaban en el camino en el cual ocurrieron los sucesos? ¿O son 4 cámaras que estaban en lugares totalmente distintos que no tienen ninguna relevancia para lo que estaba ocurriendo? En esas cámaras que se podía apreciar lo que estaba pasando, se puede ver si eran marchantes o si eran personas que estuvieran allí. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué tipo de información es eso? Eso es enfermizamente ambiguo y voluntariamente ambiguo. Me encantador ese ejemplo que estás dando, porque quiere generar todo un editorial y todo un tipo de perspectiva en las personas. Quiero leerles un fragmento, me permiten leerles un fragmento. Es un fragmento de Marcos de Niza que aparece en la brevísima relación de Sebastián de las Casas, Sebastián de las Casas. De Bartolomé de las Casas. Esto es de Fray Marcos de Niza, pero lo relata Bartolomé de las Casas en un texto hermoso que se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Les quiero leer este fragmento para que ustedes puedan observarlo. Dice: yo, Fray Marcos de Niza, de la Orden de San Francisco, comisario sobre los frailes de la misma orden en las provincias de Perú, que fue de los primeros religiosos que con los primeros cristianos entraron en dichas provincias, digo, dando testimonio verdaderos de algunas de las cosas que yo con mis ojos vi en aquella tierra. Esto es muy interesante porque el mismo Voltaire resalta que no está diciendo que le contaron, sino que cuando Fray Marcos estuvo en España y cuando también Bartolomé de las Casas estuvo en España con Carlos V, lograron comenzar a hacer una serie de cambios que en últimas se convirtió en una ley que promulgó que se acabara la esclavitud. En últimas se convirtió en eso unos cuantos años después. Fue gracias a que ellos eran testigos presenciales de lo que van a describir. Esto es solo un fragmento, naturalmente que es un español muy antiguo. Hace mesmo quemaron en Quito a Cosopanga, gobernador que era de todas las provincias de Quito, el cual, por ciertos requerimientos que le hizo Sebastián de Benalcázar, ese era el nombre en el español antiguo, hoy en día le dicen Benalcázar, Sebastián de Benalcázar, capitán del gobernador, vino de paz. ¿Pero quién había venido de paz? Había venido de paz Cosopanga a realizar los requerimientos que le hizo Sebastián de Benalcázar. Y porque no dio tanto oro como le pedían, como le pidió Sebastián de Benalcázar, lo quemaron con otros muchos caciques y principales. Y a lo que yo pude entender, su intento de los españoles era que no quedase señor en toda la tierra, es decir, acabar con todos los caciques. Ítem que los españoles recogieron mucho número de indios y los encerraron en 3 casas grandes, cuantos en ellas cupieron, y pegaronles fuego y quemaronlos a todos sin hacer la menor cosa contra el español ni dar la menor causa. No hicieron nada contra los españoles, fueron a llevarles tanto oro como podían, los encerraron en 3 casas y los quemaron. Ítem, yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos cortar manos, narices y orejas a indios e indias sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo. Y entre tantos lugares y partes que sería largo de contar. Y yo vi que los españoles les echaban perros a los indios para que los hiciesen pedazos, y los vi así aperrear a muchos. Así mismo, yo vi quemar tantas casas y pueblos que no sabría decir el número, según eran muchos. Asimismo, es verdad que tomaban niños de teta por los brazos y los echaban arrojadizos cuanto podían, y otros desafueros y crueldades sin propósito que me ponían espanto, con otras innumerables que vi que serían largas de contar. Bien, ahí podemos ver
un fragmento, esto es un libro de 200 hojas, pero es una crónica muy fácil de leer, muy sabrosa, incluso Voltaire lo cita, Voltaire posteriormente lo cita en algunos de sus textos, y es sabrosísimo porque Voltaire muestra cómo gracias a la intervención de Bartolomé de las Casas se pudo lograr justamente que se acabara este tipo de destrucción, a menos que hubiera una ley que protegiera, por lo menos una ley que protegiera. Y eso fue supremamente interesante. Hay un texto cortico, muy cortico, que se llama, permítanme un segundo, les digo el nombre exacto. El texto cortico se llama De conspiración contra el pueblo o de proscripción de Voltaire. Y en este texto habla un detalle muy interesante y es justamente cómo, según las crónicas de los pocos que se atrevieron a hablar, había un número de hasta 12 millones de nativos en toda América Latina que fueron asesinados y que fueron destruidos, y que luego llegaron negacionistas que lo único que decían es que se lo merecían, que se merecían que les hubieran hecho este tipo de cosas. Entonces, bueno, hay cuestiones muy interesantes acá detrás de esto para entender motivos de lo que está pasando, motivos de lo que ocurre. Pues sería un poco enfermizo que tuviéramos estatuas, por ejemplo, de Hitler en los parques de los pueblos. No sé, sería un poco complicado. Pero es interesante pues el asunto, muy interesante. Gracias, Dana. Excelente el ejemplo que nos diste. ¿Algún otro ejemplo que nos quieran plantear, que nos quieran mencionar? Profe, yo tenía otra pregunta. Claro. Pues era sobre las falacias de conclusión apresurada y las falacias ad hominem. O sea, porque en el video que nos hablaba de las falacias ad hominem nos decía que era como salir con todos estos prejuicios como de, sí, está tatuado, es ladrón, porque todos los tatuados son ladrones o algo así. Pero esa también pues podría ser como una generalización apresurada, Sí. entonces Mira la si diferencia. hubiera que clasificarla, La donde diferencia es esta. Te lo voy a plantear ya. Estamos en medio de una discusión, ¿no es cierto? Y entonces yo te digo, tú no puedes hablar porque tú eres una ladrona, no es que estás tatuada. En ese caso, ¿fue un ad hominem o fue una generalización apresurada? un ad hominem porque me está atacando a mí, no a mi argumento. Perfecto. En cambio, si nosotros estamos hablando de cualquier tema, y en el tema yo digo, el problema es que esta juventud está muy mal, porque todos estos jóvenes se volvieron ladrones, no es sino que vean, todos están tatuados, ladrones, drogadictos. Entonces, si empezamos a decir todos los drogadictos, todos los jóvenes son drogadictos, todos los tatuados son drogadictos, todos los peludos son drogadictos, si empezamos a hacer este tipo de ideas de naturaleza causal, en estas ideas de naturaleza causal estamos generando ya una noción de causa-efecto. Estamos allí dando generalizaciones apresuradas. Entonces, cuando decimos todos los hombres son infieles, todos los tatuados son ladrones, todos los peludos son homosexuales, bueno, cualquier cosa, lo que sea, yo qué sé, lo que se quieran inventar. Hasta he escuchado señoras que dicen que todos los hombres que utilizan camisa por fuera son homosexuales. Entonces, pues cualquier tipo de idea por el estilo ya se convierte en una generalización. Entonces la diferencia es cómo lo empleamos. Si es un ataque personal, si te están haciendo un ataque, o si lo que están tratando de decir es que todos los que tienen X características son Y sin ninguna prueba, ninguna evidencia para ello. Solo porque se lo sacaron de la imaginación, de donde quieran. Listo, profe, muchas gracias. Pero claro, depende del contexto. Por ejemplo, la persona puede hacer una generalización apresurada y después de hacer la generalización te ataca. Puede hacerlo, ¿no es cierto? Entonces puede estar diciendo, es que eso es obvio, todos los tatuados son unos ladrones. Por eso tú no puedes hablar porque tú eres una ladrona. Entonces hizo las dos, ¿no es cierto? Bueno, ¿algún otro ejemplo que me quieran plantear? ¿O ya estuvo suficientemente ilustrado?
Hay algunos de ustedes que muy poco me han participado. Algunos creo que no les he escuchado su voz. Recuerden que esto es importante también, ¿no es cierto? También tiene el porcentaje y es importante saber cómo están sus procesos, qué es lo que están haciendo. Cuéntame, Luis. Profe, yo tengo una, pues creería que es como bola de nieve, ¿no? En donde uno escucha, o he escuchado personas que dicen que o sea, son creyentes y pues creen, valga la redundancia, que digamos orando o rezando van a salvarse, o sea, que no van al médico ni toman nada, sino que solamente orándole pues al Dios que creen, se van a salvar. O sea, sí, se van a curar más bien. Entonces, no sé si esté bien o estoy equivocado. Sí, digamos que... ¿Cuál estás diciéndome? ¿Qué esas qué? Bola de nieve. Bola de nieve, correcto. ¿Qué esa es bola de nieve? Más bien, acá yo creo que eso se acerca más a lo que trabajamos al principio de post-hoc, ergo propter hoc, en donde decíamos que a cualquier situación que ocurra, le estamos dando la causalidad que nosotros queremos brindarle, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la persona, por cualquier cuestión, no tuvo un ataque fuerte de COVID, sufrió de COVID, pero no tuvo un ataque fuerte. Y la respuesta que tiene de esto es decir, pero es porque yo estaba consumiendo lejía. Eso es obvio, es que yo me enfermé suave porque estaba consumiendo lejía. Entonces, le estamos dando la causalidad a cualquier cosa menos a lo que es. Por ejemplo, no se tiene en cuenta que la persona tiene un sistema inmunológico en perfectas condiciones, que estaba aún joven, que fue en el primer pico o en el segundo, donde particularmente estaba atacando a adultos mayores, bueno, cosas por el estilo, y el hombre era asintomático. Entonces, no tiene en cuenta nada de esto, sino simplemente dice, claro, eso es obvio, porque yo estaba tomando lejía, por eso fue que no me dio. ¿De dónde lo saca? ¿Cuál es la evidencia que puede aportar? Ninguna, simplemente está dando la causalidad a cualquier cosa que pudo haber tomado. Ese es un problema grave. El problema de la superstición es que solamente se acuerda de los casos favorables. Entonces, por ejemplo, la mamá de Luis le dice todo el tiempo, pues solo voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Le dice todo el tiempo, Luis, no salga que lo estripa un carro, Luis, no salga que el piso está mojado y se va a caer. Cualquier cosa le dice. Y en una de esas, Luis pasó por encima del piso trapeado y se cayó. Se lo dije, sí ves, yo sabía que se iba a caer. Ha ocurrido 850 veces en el último año. 850 veces le ha dicho que si pasa por ahí se va a caer. Nunca se ha caído. Pero se acuerda el día en el que le ocurre. Se lo dije, sí ves, yo sabía que eso iba a pasar. Ese es el problema de ese tipo de supersticiones, que consideran nada más los casos favorables, que puede ser un 0.0000 y no se acuerdan de todas las demás veces. Entonces el brujo le dice, ¿se acuerda que yo le había dicho hace 5 años esto? Sí, entre los 100.000 millones de cosas que le he dicho que iba a pasar, que no han pasado ni pasarán. Le dijo una que sí se acuerda que yo se lo dije, sí se acuerda que se lo había mencionado, etcétera, etcétera. Entonces, se le da credibilidad a ese tipo de pensamientos todavía míticos y todo lo demás con mucha frecuencia, y eso usualmente es atribuirle una causa a algo que no tiene ninguna relación. Los ejemplos que damos, es que nunca me he muerto en las batallas de gladiadores con los tigres. Sí, pero es que nunca he peleado con un tigre. Es cierto, nunca se ha muerto en la batalla de gladiadores con los tigres. Puede ser porque usted sea el mejor guerrero, como me dice, o puede ser por otro detalle, que nunca ha peleado con un tigre. Entonces, más bien se relaciona un poco con el post-hoc, ergo propter hoc. Tal vez tenga alguna relación que no lo haya derrotado ningún tigre porque no ha peleado con ninguna, excepto con el tigre de peluche. Querido Luis, ¿algo más que nos fueras a contar? Profe, no, pues tenía como otra, pero ya mire que 2 compañeros levantaron la mano, entonces... Perfecto. Dana y Andrés. No, profe, pues yo iba a decir algo rápido respecto al ejemplo de Luis, que para que se convirtiera en bola de nieve tendría que plantearse como, si no rezas a este Dios, a esta persona, o no haces estos ritos, entonces te vas a enfermar y te va a dar COVID más grave, y por eso te vas a morir, y se va a morir toda tu familia. Perfecto. Si rezas, sí estarás protegido. Perfecto, muy bien. Sí, maravilloso. Ya entendí para dónde le estaba planteando él. No lo había visualizado.
Gracias, Dana. Sí, ese es otro tipo de cuestiones. Entonces empieza a generar miedo con este efecto bola de nieve, se empieza a generar miedo a las personas. Entonces, ¿cómo se fortalece ese tipo de miedo? Sencillo, se le dice, bueno, esto es un castigo divino. Si usted no le ora, va a estar más enojado. Si está más enojado, le va a dar esta enfermedad. Si está más enojado, va a entrar en quiebra. Si está más enojado, va a perder su familia. Si está más enojado, le van a amputar sus piernas. Bueno, empieza a hacer toda una elucubración de todas las cosas que le puedan pasar. Por lo tanto, si esto ocurre es porque usted se lo merece. Arrepiéntase porque usted es muy malo. Arrepiéntase, esto le pasó por su culpa. Arrepiéntase y dedíquese. Ahora, muchas veces, dependiendo del lugar, puede ir acompañado de otro tipo de frases célebres. Recuerde, por favor, hacer la consignación respectiva. Recuerde que es tanto, que vale tanto. Acuérdese de consignar que es así y así. Entonces, si usted quiere que dejemos que el odio y la furia y el rencor a un lado, ore y acuérdese de aportar. Y entre más aporte, pues más generosa va a ser la oración que vamos a hacer por usted para que se le quite la maldición. Cosas que ocurren, ¿no es cierto? Cosas reales que ocurren, que generan temor y se ve mucho en cierto tipo de pensamientos míticos. Muchas gracias. Gracias, Dana, por ayudarme a ver lo que no había descubierto, qué era lo que me quería decir exactamente Luisa. Entonces íbamos con Andrés, sigue Edwin y Daniela. Profe, con respecto al ejemplo de Luis, que usted plantease, o se me pone a pensar si eso no tendría de pronto una relación también con la ignorancia. Depende, pero hay ocasiones en que sí se relacionan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el milagro existe, si no demuéstrame lo contrario, la divinidad existe, si no demuéstrame lo contrario, o el osito cariñosito existe, si no demuéstrame lo contrario, sí. Se relacionan porque muchas veces cuando llegamos a justificar ciertos actos, se familiariza uno con otro y pueden haber causas falsas, hay muchas cosas que se relacionan, claro, pero depende, pues estamos hablando de una argumentación amplia, no es que como tal ya sea ese un argumento en el cual hay una falacia de ignorantiam, pero sí con frecuencia cuando aparece el uno suele aparecer el otro, sí, es frecuente. Era eso, ¿no es cierto, Felipe? Sí, profe, muchas gracias. Ahora entonces Edwin y Daniela. Profe, era para comentar pues un ejemplo acerca de la falacia por composición. Excelente, qué bueno, dale. Bueno, entonces pues en este momento es una imagen que estaba rondando pues acerca de una entidad que presta en Manizales pues el servicio de preuniversitarios o pre-ICFES, y entonces ellos nos dan como el nombre de un estudiante y nos dicen que él sacó el mejor puntaje del preuniversitario para el ingreso, pues del mejor puntaje de ingreso a la Universidad Nacional. Y entonces dan a entender como que por lo tanto pues ellos son el mejor pre-ICFES, el mejor preuniversitario de la ciudad. Entonces como que ¿qué esperan para matricularse pues con ellos? Entonces, como esa falacia por composición. Perfecto. Eso es muy doloroso. Eso es querer arar con el cultivo de otra persona. Hay una frase del lenguaje común que viene del folclore religioso que lo expresa muy bien. ¿La han escuchado alguna vez? Ganarse bendiciones. ¿Lo han escuchado? No. Con Ave Marías ajenas. Perfecto. Yo la escuché con Padres Nuestros. Ganarse bendiciones con Padres Nuestros ajenos. Claro que sí. Eso pasa mucho. Entonces, hay lugares en donde, listo, hay un proceso largo, desde pequeñito les enseñan y todo lo demás. Pero hay momentos, lugares en los que nunca les han enseñado nada de eso. Simplemente hubo un chico brillante o por azar se sacó un maravilloso puntaje. Entonces fue el mejor puntaje gracias a esta institución, inscrita en esta institución porque nosotros somos los que hacemos el mejor puntaje. O por casualidad ese año le fue bien a la institución y fue una de las mejores, somos los mejores en tal ciudad, pero no se está trabajando en pos de ello. Entonces incluso cuando la institución trabaja en pos de ello, no debería endilgarse el haber ganado esto. Debería decir, hemos hecho un excelente proceso. Estos son muestras de ello, pero también hay que recalcar que gran parte de este trabajo ha sido el esfuerzo, ha sido fruto del esfuerzo, del trabajo, del estudio de este estudiante. Entonces no se le reconocen las cosas al estudiante, sino que la institución se quiere apropiar. Un tipo de falacia de composición muy frecuente, apropiarse de los triunfos de los demás. Y eso me parece supremamente vergonzoso e incómodo, porque
es querer buscar causalidades donde no las hay y querer ganarse laureles por las cosas que hacen otros. Sí, me parece espantoso ese tipo de cosas. Excelente ejemplo, Edwin, muy buen ejemplo, muy bueno. Casi nunca me dan ejemplos de falacias por composición, me gustó mucho. Daniela, te escuchamos. Profe, tengo dos, pero es que la cosa es que con los dos tengo como dudas, ¿cierto? El primero es, creo que es de espantapájaros, y el segundo creo que es por composición, pero solo porque cambia la manera de decirlo, ¿listo? Bueno, el primero es de espantapájaro, es el de que se cuestiona a Duque, ¿cierto? Porque, no sé, supongamos en una charla, porque he visto que es muy común, y en Facebook y en Instagram y eso, que dicen es que cómo se le ocurre ponerse a comprar aviones y tanquetas del ESMAD y cosas cuando ahorita pues estamos en la pandemia, estamos en una crisis y necesitamos esos recursos para educación, para salud. Y le dicen que pues cómo no se va a invertir en esto si pues en guerras y pues vamos a quedar más vulnerables, ¿cierto? Entonces, eso es Te lo voy a poner más claro todavía. Te voy a poner el ejemplo de un personaje hijo de primos que dijo esto hace poco tiempo. Es que ustedes, caterva de mamertos o bola de mamertos, algo por el estilo, ustedes, caterva de mamertos, ¿cómo van a decir que están matando líderes sociales y al mismo tiempo se enojan porque invierten en aviones para protegerlos? O sea, desfiguró totalmente las cosas, se hizo una confusión tan espantosa. Simplemente, un avión de estos tiene algún sentido de proteger a algún líder o de proteger a cualquier persona de las que están en ese momento en situación de vulnerabilidad. ¿Será que de pronto los líderes que están en situaciones de vulnerabilidad le van a poner un avión para que los proteja? Eso es el tamaño de un sinsentido absoluto, deformando los argumentos hasta caricaturizarlos. Muy interesante. Gracias, Daniela. Excelente. Listo, profe. Y el otro es también que tengo duda, creo que es compuesto, porque simplemente cambia la manera de decirlo, ¿cierto? Porque podría ser un ad hominem, pero no, porque no está atacando directamente. Sí, lo veo. Por ejemplo, con esto de la reforma. Pues no, es que cómo va a pretender usted que se le quite el dinero a los más ricos. Entonces ustedes, bueno, no le dice ustedes comunistas, sino ese es un pensamiento de comunistas. O eso no lo hace usted comunista, no sé. Aquí de pronto, en gran parte sería generalizar, ¿no es cierto? Entonces, poner impuestos a los más ricos no es un derecho, sino que es una intromisión del Estado. Si el Estado se entromete, entonces podemos venir a decir que quieren que ya no haya propiedad privada, sino estatizar todo. Eso es uno de los preceptos número uno del comunismo. Por ejemplo, por lo tanto, decir que le pongan impuestos si alguien menciona que le pongan impuestos a los ricos, lo que están haciendo es que se vayan los inversores, que se acabe la riqueza de un país, y al mismo tiempo lo que están mostrando es que son comunistas. Entonces, en ese orden de ideas podemos pensar que hubo una generalización radical y monstruosa, exageradísima, donde no la había, pues porque decir que haya impuestos desde ninguna perspectiva implica comunismo. Entonces, plantearle la idea de impuestos, de hecho, son ideas muy liberales, absolutamente liberales, y los países que pueden prestar una buena seguridad a su pueblo y todo lo demás, dentro del liberalismo, son los países que reciben impuestos de sus propias personas. Y el otro punto allí, eventualmente, podría volverse bola de nieve entre más se exagere, pues, entre la relación del uno y otro, entre menos evidente sea la relación, de impuestos con comunismo, entre más haya que exagerar y llevarnos a una situación extrema, pues más te comienza a convertir en una bola de nieve que va creciendo para poder exagerar y buscar una relación donde no la hay. Entonces yo particularmente no lo veo de composición allí, pero creo que sí podríamos pensar en composición en otras condiciones. En el instante no lo tengo, pero lo podría pensar cuando se plantee que
que una persona, que por el comportamiento de una persona todos estos son comunistas, algo así, de pronto podría cuadrarse, podría organizarse para que quede como tal. Pero transparente como me lo estás planteando, no lo veo tanto como de composición. Lo veo más que tiende a generalizar apresuradamente y a la pendiente resbaladiza, una exageración absoluta. Una exageración causal donde no la hay. Bueno, yo creo que fueron excelentes ejemplos. Les agradezco mucho. ¿Tienen algún otro o ya quedamos por hoy así? Me parecieron excelentes ejemplos. Les agradezco mucho. Atención a los chicos que realmente no me han participado. Los chicos que aterradoramente no me han hablado, pues son pocos, pero los hay. Y ustedes saben que esto es un ítem importante. Yo poder ver cómo va su avance. Les voy a dejar una lectura para la próxima. El sábado les cuento qué lectura va a ser, para que aparte de las falacias que veamos, analicemos esa lectura, que busquemos qué argumento hay allí y dialoguemos un poco en torno a esto. Una lectura muy corta, súper breve, de Humberto Eco. Un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Me encantó verlos. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, profe.